Fingí que me iba a trabajar solo para ver cómo mi nueva esposa maltrataba a mis hijas y a nuestra empleada doméstica, y esto fue lo que pasó. Todo comenzó con una sensación que me carcomía el pecho. No era celos, tampoco paranoia. Era ese sexto sentido que uno desarrolla cuando la vida te ha enseñado a leer las miradas, los gestos y los silencios. Desde que me casé con Sandra, una mujer aparentemente dulce y refinada, mis hijas parecían más calladas, retraídas. Ya no reían como antes. Ni siquiera la empleada doméstica, Marta, la mujer que había trabajado conmigo durante más de 10 años, mostraba la misma energía. Comencé a notar los detalles, juguetes escondidos, como si no quisiera molestar con su presencia, dibujos rotos en la basura, a medio terminar y tachados con rabia, miradas bajas cuando Sandra entraba a la sala. Le preguntaba a mis hijas si estaban bien y me respondían con un forzado sí, papi, que me dejaba más inquieto que tranquilo. Sandra, por su parte, seguía siendo la esposa modelo cuando yo estaba presente. Cariñosa, atenta, perfecta. Pero algo no encajaba. A veces la escuchaba hablando en tono seco, casi militar, desde el pasillo. Cuando entraba a la habitación, la sonrisa ya estaba puesta, como si nunca hubiese pasado nada. Marta también cambió. La mujer habladora que solía bromear conmigo mientras servía el café ahora se limitaba a asentir. Una mañana intenté hablar con ella a solas, pero antes de que dijera una palabra, Sandra apareció en la cocina. Marta apretó los labios y solo dijo que todo estaba bien. Eso fue suficiente para que mi intuición dejara de ser una sospecha y se convirtiera en una certeza. No sabía cómo comprobarlo. Si lo enfrentaba sin pruebas, Sandra usaría su victimismo a su favor. Ya lo había hecho antes con sus amistades, manipulando situaciones a su conveniencia. Así que ideé un plan. Les dije que debía viajar 3 días por negocios. Hice las maletas, me despedí como de costumbre y salí, pero no fui lejos. Renté una pequeña habitación a 3 calles de casa, conecté cámaras ocultas que había instalado días antes en puntos estratégicos de la sala, cocina y pasillos, y me preparé para ver la verdad con mis propios ojos. La primera noche, todo parecía normal. Mis hijas cenaron en silencio mientras Sandra miraba televisión. Pero fue al día siguiente, por la tarde, cuando el teatro se cayó. Sandra gritó porque una de las niñas dejó una servilleta en la mesa. La arrastró de un brazo, le lanzó insultos y la obligó a limpiar toda la cocina como castigo. Marta intentó intervenir y recibió una amenaza. ¿Quieres que te despida sin carta ni liquidación, vieja inútil? Entonces mejor cállate. Sentí que la sangre se me congelaba. No podía creer lo que estaba viendo. Era una escena digna de una pesadilla. Mi hija, de apenas 8 años, lloraba mientras fregaba platos que ni siquiera había ensuciado. La otra, de 10, abrazaba una almohada en silencio, intentando no sollozar. No dormí esa noche. Me debatí entre regresar a casa y armar un escándalo, o continuar grabando para tener más pruebas. Opté por lo segundo. Porque no solo quería proteger a mis hijas, quería asegurarme de que Sandra nunca más pudiera volver a hacerle esto a nadie. Y así empezó mi verdadera lucha por la verdad. La segunda noche fue peor. Como si supiera que yo no volvería pronto, Sandra parecía más relajada en su crueldad. Marta se veía exhausta, le habían agregado tareas innecesarias, como encerar el piso cada mañana y planchar hasta la ropa interior de Sandra. Pero lo que más me dolió fue ver a mis hijas siendo tratadas como sirvientas en su propia casa. A través de las cámaras, vi a mi hija menor sentada en un rincón del comedor mientras Sandra hablaba por teléfono. Sí, claro que me los aguanto. Todo sea por lo que voy a sacar de este matrimonio. No, ni siquiera son mis hijas. Son una carga más. Pero mientras me paguen, no me importa. Esa frase me hizo apretar los puños. ¿Cómo podía hablar así de mis niñas? Mi hija mayor, Valeria, entró a la sala con una hoja en la mano. Era una carta para mí, lo supe porque decía papá con su letra infantil. Pero antes de poder esconderla, Sandra se la arrebató y la rompió sin siquiera leerla. ¿Pensabas decirle algo? Eres tan tonta como tu madre, gritó. No sabía que tenía tanto odio dentro. Y mis hijas, como si fuera rutina, solo bajaron la cabeza. Decidí intervenir indirectamente. Llamé a Marta esa noche desde un número desconocido. Le pedí que no reaccionara, que fingiera que era una encuesta telefónica. Le dije que estaba viendo todo, que no estaba loco ni paranoico, y que necesitaba que resistiera un poco más. Marta, con un hilo de voz, respondió, gracias por creerme. Lo hago por ellas. Son unas niñas maravillosas. El tercer día volví a instalarme frente al monitor. Sandra había organizado una reunión con unas amigas. Al principio pensé que sería algo inofensivo, pero escuché lo que les decía entre risas.
no sabe lo bien que me ha salido este plan. El tipo cree que soy la mujer perfecta. Y si se llega a morir, mejor. Todo está a nombre mío. Hasta la casa. Las carcajadas resonaron en mi pequeño cuarto como cuchilladas. No podía esperar más. Cerré la computadora, guardé las grabaciones y llamé a mi abogado. Le expliqué todo. Tenemos que actuar con inteligencia, me dijo. Necesitamos proteger a tus hijas legalmente antes de cualquier enfrentamiento. Acordamos que al día siguiente, después de que yo regresara oficialmente de mi viaje, presentaríamos las pruebas al tribunal de familia. Esa noche, fui hasta la casa. No entré. Me quedé del otro lado de la calle, viendo las luces encendidas. Y juré que al amanecer, Sandra conocería el verdadero significado de justicia. Porque esa casa, mi hogar, ya no podía seguir siendo una cárcel emocional para mis hijas. Me fui a dormir con una mezcla de rabia y determinación. Ya no era solo por ellas. También era por mí. Porque había permitido que una mujer con sonrisa de ángel destruyera la armonía de mi familia. Pero no más. A la mañana siguiente, sería yo quien quitaría la máscara. Esa mañana, regresé a la casa como si nada. Con el maletín en la mano y una sonrisa fingida, saludé a todos con entusiasmo. Sandra me recibió con un beso en la mejilla, fingiendo la misma dulzura de siempre. Mis hijas me abrazaron con fuerza, un poco más de lo habitual. Marta apenas me miró, pero sus ojos decían todo. Después del desayuno, me encerré en el estudio con una excusa cualquiera. Allí conecté mi laptop y repasé por última vez los videos. No había duda, los insultos, los maltratos, las humillaciones. Todo estaba grabado. Llamé a mi abogado, quien ya había preparado la documentación. Me dijo que si deseaba, podía acudir de inmediato a un juez para solicitar medidas de protección para las niñas. Eso hice. En pocas horas, un oficial de la ley me acompañaba de regreso a casa. Entramos con autoridad. Sandra se sorprendió. ¿Qué pasa?, preguntó, su tono oscilando entre el miedo y la rabia contenida. Le pedí que se sentara. Las niñas y Marta estaban presentes. Saqué la laptop. Reproduje uno de los videos más impactantes, el momento en que arrastraba a mi hija de un brazo, gritándole con palabras hirientes. Sandra palideció. Intentó cerrar el portátil, pero el oficial lo impidió. Esto es abuso psicológico y físico a menores, dijo el agente. Se le ha impuesto una orden de alejamiento inmediata mientras se procesa esta denuncia. Sandra estalló. Me gritó que era un traidor, que no entendía lo difícil que era criar niñas que no eran suyas, que había hecho todo por amor. Pero ya nadie creía en sus palabras. Ni siquiera Marta, que ahora lloraba en silencio. Mis hijas me abrazaban, como si hubieran estado esperando este momento toda la vida. En cuestión de minutos, Sandra fue escoltada fuera de la casa. Me senté en el sofá y sentí el peso del mundo salir de mis hombros. Marta se me acercó y me dijo, gracias. Por fin alguien nos creyó. En los días siguientes, mi abogado me ayudó a presentar la demanda formal. También gestionamos sesiones psicológicas para mis hijas, para ayudarles a sanar. Marta decidió quedarse con nosotros, y poco a poco, la casa volvió a llenarse de risas. Lentamente, las niñas volvían a ser niñas. Una tarde, mientras jugábamos en el jardín, mi hija mayor me dijo, papi, ya no tengo miedo de dormir sola. Esa frase me partió el alma, pero también me sanó. Porque entendí que no hay peor ceguera que la del amor mal dirigido, ni mayor fuerza que la de un padre dispuesto a todo por proteger a sus hijos. Y así, mientras el sol caía sobre nuestra casa, supe que, aunque la batalla no había terminado, al menos la verdad había salido a la luz. Y eso, era el primer paso hacia la paz. El eco de la puerta cerrándose tras Sandra aún resonaba en la casa cuando el silencio nos envolvió como un manto espeso. Mis hijas estaban en la sala, mirándome con una mezcla de incertidumbre y alivio. Marta, desde la cocina, nos observaba con ojos llorosos. Sabía que todo había cambiado. Esa noche, dormimos los tres juntos en mi habitación. No quería dejarlas solas. Les conté historias, les canté una canción de cuna que no había entonado desde que eran pequeñas. Y cuando al fin cayeron dormidas, salí a la terraza a pensar. El viento frío de la madrugada me acariciaba el rostro, como si la noche misma quisiera consolarme. Al día siguiente, Marta y yo fuimos citados en el juzgado para dar testimonio. Las pruebas eran contundentes. El juez dictaminó una restricción definitiva para Sandra. No podía acercarse a las niñas ni a menos de 500 metros de la vivienda. Le fue retirado cualquier derecho de tutoría. Por fin, la justicia empezaba a tomar forma. Pero las consecuencias no tardaron en llegar. Algunos familiares de Sandra comenzaron a llamarme,
acusándome de destruir su vida. Alegaban que ella solo quería ser una buena madre y que la había echado sin darle oportunidad. No sabían la verdad, o simplemente no querían verla. En redes sociales circularon comentarios venenosos, algunos incluso acusándome de manipular a las niñas. Fue doloroso, pero me mantuve firme. Una tarde, mientras recogía a mis hijas del colegio, me encontré con la psicóloga escolar. Me habló del cambio positivo en ellas, participaban más en clase, sonreían con frecuencia y mostraban interés en sus actividades. «Están sanando», me dijo con una sonrisa. Esa frase me llenó de paz. En casa, Marta se convirtió en un apoyo vital. Aunque al principio se sentía culpable por no haber hablado antes, con el tiempo comprendió que había hecho lo correcto al contarme la verdad. Juntos reorganizamos la rutina familiar. Cocinábamos juntos, hacíamos tareas, salíamos al parque los fines de semana. La casa, antes tan silenciosa y tensa, se llenaba de risas y voces alegres. Una noche, mientras las niñas dormían, Marta me dijo algo que nunca olvidaré: no eres solo un buen padre, eres un hombre valiente. Muchos habrían preferido cerrar los ojos. Sus palabras me tocaron profundamente. Porque sí, había tardado en reaccionar, pero lo hice. Y lo haría de nuevo. No fue fácil reconstruir lo que Sandra había roto. Pero cada día, con pequeños gestos, con amor sincero y constante, las heridas empezaron a cerrar. No había venganza en mi corazón, solo una determinación firme de proteger lo que más amaba, mis hijas. Y así, en medio de una tormenta de rumores, juicios ajenos y reconstrucción emocional, me mantuve en pie. Porque sabía que el dolor no define a una familia. Lo que nos define es la forma en que nos levantamos, nos cuidamos y volvemos a empezar. Con el paso de los días, la tormenta que Sandra dejó tras su partida comenzó a disiparse lentamente. Aunque el proceso de sanación no era lineal, poco a poco la tranquilidad regresaba a nuestro hogar. Las niñas dormían mejor, Marta sonreía con mayor frecuencia y yo empezaba a redescubrir mi lugar como padre, no solo como protector, sino como guía y ejemplo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché risas desde el cuarto de las niñas. Me acerqué en silencio y vi cómo ambas jugaban en la cama con Marta, entre cosquillas y carcajadas. Fue una imagen que me llenó el alma. Aquel era el hogar que siempre había querido darles, uno lleno de amor, respeto y alegría. Esa misma semana, recibí una llamada del tribunal. Me informaron que Sandra había abandonado el país. Al parecer, se fue con un antiguo conocido que la había ayudado a gestionar un visado rápido. El proceso judicial se cerraba, y con él, también lo hacía un capítulo oscuro de nuestras vidas. Sentí un peso menos sobre los hombros. Sin embargo, no todo fue fácil. Marta todavía enfrentaba episodios de ansiedad. Le costaba confiar en que todo estaría bien. Una noche, mientras veíamos una película en la sala, me confesó entre lágrimas que temía que alguien más pudiera entrar en nuestras vidas para lastimarnos. La abracé con fuerza y le prometí que nunca más permitiría que algo así pasara. Habíamos aprendido, y estábamos más fuertes que nunca. Decidí inscribir a las niñas en clases extracurriculares, música para la mayor, dibujo para la pequeña. Quería que tuvieran espacios para expresarse, para sanar desde dentro. También empecé a asistir a sesiones de terapia familiar. Entendí que ser valiente no es solo enfrentar el peligro, sino también reconocer cuando se necesita ayuda para reconstruirse. Un domingo, organizamos una pequeña reunión en casa. Solo nosotros 4. Hicimos una cápsula del tiempo con dibujos, cartas y fotografías. Enterramos la caja en el jardín, con la promesa de abrirla dentro de 10 años. Las niñas escribieron deseos, Marta y yo, agradecimientos. Fue un acto simbólico, pero poderoso. Marcaba el cierre de una etapa y el inicio de otra. Esa noche, después de acostar a las niñas, Marta y yo nos sentamos en el porche. Miramos las estrellas en silencio por un rato, hasta que ella rompió el silencio con una sonrisa tímida. Gracias por quedarte. Por no rendirte. Por luchar por ellas. Gracias a ti por decirme la verdad, le respondí. Por ser valiente cuando yo no lo fui. Nos tomamos de las manos. No hacía falta decir mucho más. Éramos 2 adultos marcados por cicatrices distintas, pero unidos por un mismo amor. Y en ese instante, entendí que el verdadero final feliz no se trata de que todo salga perfecto, sino de aprender a vivir con lo imperfecto, con esperanza, con fuerza. Y así, con el corazón más firme y la mirada hacia adelante, comenzamos nuestro nuevo capítulo. Porque cuando el amor es real, incluso después de la tormenta, siempre hay una oportunidad para florecer. Esta historia nos recuerda que el verdadero hogar no se construye con paredes ni objetos lujosos, sino con respeto, amor y verdad. A veces,
Las personas que juraron protegernos pueden convertirse en quienes más daño nos hacen. Pero también es cierto que, frente al dolor, siempre podemos encontrar fuerza para levantarnos, sanar y proteger lo que más amamos. El camino de este padre nos enseña que el amor por los hijos puede ser el faro que guía incluso en las noches más oscuras, y que la justicia emocional, más allá de lo legal, se alcanza cuando actuamos con integridad. También resalta el valor de quienes, como Marta, alzan la voz cuando otros callan, recordándonos que la verdad es el primer paso hacia la libertad. Aunque la vida a veces nos sacude con traiciones y pérdidas, también nos regala segundas oportunidades. Y no hay mayor venganza que reconstruirse, más fuerte, más sabio, y rodeado de quienes realmente merecen estar.